Días, esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Un saludo cordial para todos nuestros oyentes en el país, hoy a nuestro presidente de la Veeduría Ciudadana Manizales, Néstor Torovilla, bienvenido a esta organización y estamos en nuestra tarea. Carlos Alfredo, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, Jorge, a Armando aquí en la parte técnica. Un muy especial saludo en este sábado 13 de octubre de 2017 a todo nuestro amable oyente, a todos los amigos, a Pablo Bustos que nos escucha, a William Restrepo también que lo tenemos por línea del Skype y al doctor Néstor Torovilla, un saludo muy especial allí en Manizales. Bueno, William Restrepo, muy buenos días. Buenos días y buenos días a ustedes, Carlos Alfredo, Jorge y toda la audiencia de este programa que todos los sábados trae verdades, solamente verdades. Doctor Pablo Bustos, nuestro presidente nacional, muy buenos días. Cordial saludo, Jorge, William, y bueno, la audiencia general, la mesa de trabajo, gracias por esta invitación. Bueno, Pablo, tu comentario del día. Yo quisiera hoy en el día de la enrosada contarles como parte de los vicios que de alguna manera acompañan el país en su historia reciente, que se reflejan en, digamos, exuberantes prácticas de corrupción que catapultan hoy buena parte de las esperanzas de los colombianos de una manera muy nítida, muestran cómo este tiene origen también en nuestra, digamos, sustrato de conquista y proceso de descubrimiento y de alguna manera en el mismo raigambre de nuestra mestizaje, quiero decir, las prácticas que insuflaron los españoles en nuestras Américas fueron realmente en esa medida nefastos. Los estándares de integridad y probidad realmente lejos de lo que podrían ser, digamos, otros referentes culturales que pues son parte de nuestra herencia, que jalona, ya uno no diría desde el punto de vista puramente genético, sino desde el punto de vista referencial, como valores culturales que se han arraigado en nuestra cultura y que han permitido que con el paso del saqueo, del exterminio, que de alguna manera inclusive se refleja en lo que acaba de pasar en Tumaco la semana pasada, en que las mismas autoridades atropellan una comunidad independientemente de su actividad probablemente ilícita y repudiable, pero explicable desde la problemática social que viven grandes sectores, vastos sectores de la población que no alcanzan a tener, yo no digo el respaldo del Estado, sino la inclusión social en su conjunto. Entonces, en ese sentido es que señalo cómo allí hay elementos que, pues, digamos, descifran un poco esa proclividad, esa tendencia, digamos, a usarse, a servirse de lo público, a pervertirlo, a hacerlo de eso una especie de gabela, de corrillo, de turba para unos pocos en que se imprimen unos intereses realmente excluyentes y cuyos referentes tampoco logra superar inclusive la propia corona española hoy por hoy. El tema de lo que está ocurriendo en el Caribe con la AAA y las empresas españolas, igual la misma corrupción que hoy día se advierte en la misma corona española y que ya ha sido sancionada judicialmente en ese país, dan clara cuenta cómo, digamos, los estándares de integridad no se acompasan tanto con lo que referiría a un proceso histórico y cultural de mucha mayor calado, como podría esperarse inclusive en la propia, entre comillas, madre patria. Yo creo que los valores, hoy día es un día para reivindicar los valores ancestrales, los valores originarios de nuestras tierras amerindias, y en ese sentido recoger el valor de la solidaridad, del compartir, de la entrega mutua, del apoyo, de la, digamos, de la preponderancia de lo común, de lo colectivo, como valores superiores que aparecen todavía lejos de avisarse por parte del encuentro en una sociedad que todavía hay, en la que todavía hay sectores que claman por la guerra, por la muerte, por el exterminio, por la exclusión, y en últimas por esa vía de la injusticia social
y pues por supuesto una suerte de xenofobia que inclusive se refleja con los propios hermanos venezolanos que acuden a nuestro país masivamente por las circunstancias que bien tengan, pero que igual colombianos lo hicieron pues, en grandes cantidades, en millones de colombianos como uno de los destinos de nuestras épocas de crisis mayores en violencia armada, y que fue nuestro, pues, digamos, fue Venezuela y ha sido Venezuela lo mismo que Ecuador por muchos años. Así que habría que volver a reivindicar las mismas banderas bolivarianas en el sentido de Simón Bolívar como tal, originarias en el sentido de que realmente lo que muestra todo esto, cómo son inútiles las barreras geográficas y cómo nuestra América puede y debe unirse, particularmente los pueblos, para superar las barreras políticas que se imprimen para tratar de distanciar lo que es absolutamente innegable y la cercanía entre los pueblos que libertó Bolívar y que ahora es tarea de nosotros infatigable tratar de juntarnos por la vía de la ciudadanía, de la mejor de las condiciones que señalaba nuestro libertador. Bueno, Pablo, te agradecemos el comentario del día. Carlos Alfredo te va a preguntar algo. No, yo quería... ¿O va a complementarlo? No, yo no sé si complementar, pero simplemente le quiero expresar a Pablo que he oído con mucha atención su comentario de hoy y realmente quedo bastante impresionado. Has hecho un análisis de lo que ha sido nuestra historia, de nuestra conquista, de nuestra situación actual, que realmente me conmueve. Yo creo que los que no han escuchado en esta mañana tienen mucho para reflexionar sobre lo que ha expresado Pablo Bustos, el director de la Nacional de la Red de Durías. Yo creo que sí, es parte de la tragedia que vivimos a diario y que hay que buscar un mecanismo de sortear, de dar un paso adelante e ir más allá. Lo que tú expresas con mucha suficiencia y conocimiento de lo que estamos viviendo. Todavía estos sectores en el país propendiendo por la guerra no están de acuerdo bajo ningún pretexto de que hay que voltear la página y hacer una página nueva, en blanco, donde construyamos una nueva historia, no esa historia pasada llena de sangre, llena de odio, de exclusión, de xenofobia, de violencia, en fin, todas esas cosas. Déjeme decirle, Pablo, que me siento hoy muy, muy especial sentado en esta mesa de trabajo, en esta emisora, donde estamos comprometidos todos los sábados en llevarle a ustedes una voz diferente, una voz de denuncia, una voz de que aquí se dicen cosas diferentes, como dice William Restrepo, y expresarle un sentimiento muy especial. Debemos coger esta parte de la intervención hoy de Pablo Bustos y volverla viral, porque realmente todos tenemos que hacer una gran reflexión sobre todos estos problemas y lo que nos expresa hoy Pablo. Pablo, muchas gracias por esas palabras de hoy, muchos agradecimientos y un abrazo muy especial. Pablo, espera, don William Restrepo también tiene algo que decir. Don William. Sí, señor. A Pablo un saludo muy especial y estoy totalmente de acuerdo con Carlos Alfredo. En expresarle a Pablo el agradecimiento de poder decir tantas cosas sobre esto que estamos, entre comillas, celebrando, que está en la garganta y en el corazón de muchos seres humanos, que consideramos que vivimos desafortunadamente las consecuencias de un encuentro histórico, de consecuencias, y tenemos que soportar la herencia que nos han dejado, pero eso no quiere decir que tenemos que seguir el mismo camino, sino que debemos reflexionar y hacer un alto en el camino, sentarnos por un momento con nosotros mismos y revisar si realmente el comportamiento que hemos tenido históricamente y el comportamiento que estamos planificando para el futuro inmediato son verdaderamente las formas de reconstruir esto que teníamos antes de 1492. De manera que su comentario, señor Bustos, nos está envalentonando nuevamente para continuar en la búsqueda, en el rescate de esos valores que existían y que han sido prácticamente apabullados por la herencia que nos han
nos han entregado, nos han dejado para manejar nosotros y no hemos podido manejarla como verdaderamente se debe manejar. Pablo. Señor, sí, quería decir dos cosas más al respecto. Una, pues que indudablemente pasa todo este ejercicio por algo más reciente y es recomponer y reconfigurar el legado importante del movimiento comunero. Digamos, esa es una traza histórica mucho más reciente que alumbra el camino de una nueva ciudadanía y de unos nuevos espacios de solidaridad y de encuentro, digamos, tan anhelados por los colombianos y colombianas. Yo creo que el trabajo en equipo, el trabajo por lo público, la preponderancia por lo colectivo, la reivindicación de nuestras propias raíces, valores, sentimientos, deseos e inclusive sufrimientos y condiciones de exclusión y de injusticia social, para hacer de todo eso como un ramillete que sirve todavía en la construcción perenne de buscar futuro y un encuentro, digamos, cálido entre los colombianos, por un lado. Y por otro, en concreto, porque eso no puede quedar como cosas de hace 200 o 500 o 300 años, sino que esta semana estamos un poco propugnando por un ejercicio de esa naturaleza contra el saqueo que se ha dado, por ejemplo, en el tema de las libranzas, en concreto en el país, particularmente a través del señor Roberto Herrera y de su conglomerado de cooperativas, quizás en la costa, con un enclave fuerte en la costa Caribe. Y estamos invitando a todas las víctimas, que son más de 7.000 en el país, uno de los saqueos más grandes que se ha dado en la historia financiera de Colombia, que representa más de 1.5 billones de pesos, es decir, más de lo de Interbolsa, para decirles que nos unamos, que estamos preparando una serie de acciones de defensa de las víctimas, y en ese sentido, pues decirle a los del eje cafetero, a las personas que han sido victimizadas por ese ejercicio de las libranzas, que estamos en esa condición, y muchos de ellos que se han sumado al equipo de trabajo y de defensa y que han solicitado también nuestro apoyo, pues estamos en toda condición y calidad de poderlo brindar como un acto concreto también de búsqueda de esos espacios de encuentro y de protección frente al exabrupto de la corrupción del día a día, que copa todos los espacios, todos los poros de la vida diaria, y que nos deja el sinsabor de la pérdida de la calidad no solamente de vida, sino de la condición humana, y sobre todo la posibilidad de que a través de ejercicios como la veeduría, el control social, en fin, los ejercicios éticos de defensa de lo público desde todos los horizontes, y muy representados ampliamente en la mesa de trabajo, desde los espacios de participación política y de representación, como desde los medios de comunicación, del editorial, del liderazgo regional, del barrial, comunitario, y bueno, y uno siguiendo de lejos ese bonito ejemplo de lo que ustedes hacen desde la región, pues admirando también ese esfuerzo loable y digamos desolador, pero también esperanzador, lo que manteniendo esa luz viva de la esperanza y de la búsqueda de un camino conjunto, pues me da mucho gusto saludarlos y saber que a pesar de todo eso seguimos construyendo patria, seguimos siendo uno y tenemos todavía el corazón vivo para seguir luchando y construyendo país entre todos. Bueno, Pablo, te agradecemos tu participación hoy, y quiero decirte también, es que a nosotros no nos han robado todavía la alegría ni la esperanza, como lo dijo el Papa. Hay mucha gente que ya la perdió porque se queda esperando quién le va a ayudar. Ese es uno de los problemas graves de esta sociedad, que se queda esperando lo que nunca va a llegar, pero viven esperanzados de lo que no podrá ser nunca. Y yo quiero hacerte una pregunta, Pablo, con esa ley 1864. Es que vemos hoy en las administraciones públicas contratados una cantidad de personas que no ejercen ninguna función, pero se van a hacer el trabajo político para sus jefes políticos. ¿Qué podemos hacer respecto a esa clase de contratación, Pablo? Yo creo que dos cosas, como siempre hemos dicho, o sea, hay un nivel, es el espacio jurídico, que está bien hacer las gestiones, está bien inclusive lograr las desinvestiduras, está bien hacerle sancionar disciplinariamente ante la Procuraduría, está bien presentar las acciones penales, pero eso es solo una parte, no es ni siquiera la parte más importante. Lo más importante es lo que estamos haciendo en este momento, y es darle a conocer a la gente para que la ciudadanía tenga y ejerza un control social sobre la base de una información razonada, seria, fundada, veraz, y en ese sentido la ciudadanía toma sus decisiones
elige y repudia, pero sobre todo conoce. Y eso, yo creo que a los corruptos no les duele. Muchos dicen que les duele el bolsillo, muchos dicen que les duele de estar privados de la cárcel un poco menos si están con los bolsillos rotos, pero en cualquier caso lo que no se puede perder de vista es que se inscriben dentro de prácticas más amplias de corrupción que obedecen a la corrupción política. La ciudadanía tiene, no solamente en el voto, sino en el conocimiento, en la identificación de sus aliados y sus victimarios, una arma más poderosa que es la sanción y el control social y es el repudio de esas prácticas. La ciudadanía no lo conoce en la medida en que lo identifique, lo señala, y en la medida en que lo señala lo destruye. Y además vamos consiguiendo equipo. Digamos un poco esas mayorías que cada vez nos hostiamos más de la corrupción y que hacemos de ese el problema que hasta ahora se había mantenido oculto tras el conflicto armado del país, pero que frente a esta nueva realidad del país, sin duda desenmascara el peor y más grande de los enemigos, que ha derrotado inclusive todas las formas de violencia y se ha impuesto por ellas, y inclusive ha estilado una forma de vida y de saqueo de los recursos de los colombianos que nos tienen en una situación de postración cuando tenemos todos los recursos materiales y humanos para tener una muchísima mejor calidad de vida, una real justicia social y la posibilidad de tener un país abiertamente distinto. Así que yo creo que este ejercicio de pasar la voz, de desenmascararlos, de mostrar las prácticas de nepotismo, de exclusión y de pérdida de oportunidades y valores, va a ser y está haciendo la carrera más importante, y es justamente eso, sintonizarnos con ese mensaje de los grandes líderes espirituales de nuestro tiempo, como usted mencionaba, del Papa, y sobre todo de los grandes valores que acompañan y que, digamos, la existencia de la humanidad como tal, y sobre todo la impulsan, la potencian y la referencian independientemente de los momentos de crisis y de dificultad, y sobre todo en ellos mismos se avisora y se potencia. Y es lo que está ocurriendo hoy día con la lucha contra la corrupción. Yo creo que es un discurso que ha logrado por sí mismo, y en ese conocimiento y en esa movilización masiva en el día a día, inclusive a hacer que afloren los grandes fenómenos de corrupción que hoy día no serían perceptibles de otra manera, sino es porque hay un reclamo colectivo que sumado produce los resultados de desenmascaramiento de lo que todos sabíamos y teníamos de antemano por conocido, y que ahora simplemente vamos documentando en la medida en que el quehacer de la ciudadanía, de deudores, de personas que no se dicen deudores, pero son más deudores que muchos de nosotros, los deudores, de personas que han enfrentado su espacio de tranquilidad, comodidad, inclusive de desempeño profesional, sus espacios políticos, por estar también apostándole a un país distinto y en donde todos nos encontramos al final como ciudadanos en la búsqueda de mejores condiciones de vida para todos y todas. Entonces, es ahí donde digo que la lucha no es en los estrados, no es en la Fiscalía, no es en la Procuraduría, no es en las Contralorías definitivamente, no es, ni como ya se nota el país, no es en la Corte Suprema de Justicia, tampoco en la Corte Constitucional, tampoco en los tribunales, no es en las Cortes. Esta no es una pelea de abogados, la pelea de la dignidad se vacía en la esfera pública y en los contenidos de disenso y de crítica que aporta cada ciudadano en la construcción del país, y esa pelea la estamos ganando de lejos, que creo que es la más importante de valorar y la menos explicitada, quiero decir, pero en última la que más sobresalta en esta lucha que cada vez es más victoriosa para los que hemos venido y seguimos sumando a ese espacio más explícito contra la corrupción y por la participación y la justicia social. Bueno, Pablo, muy agradecido, y esperamos que el próximo sábado regreses con nosotros para que tu opinión sea válida también en este eje cafetero que escucha con mucha atención. Abrazos y un buen día, muchas gracias. Bueno, Pablo, y como me diste patente de corso, señor Luis Carlos Usma, contratista, contrato 424 de la alcaldía de Dos Quebradas por 17.500.000 pesos. ¿A qué va usted a Bosques de la Acuarela, cuarta etapa, a ofrecer inflables y atención para los niñ, cuando usted está contratado por la alcaldía de Dos Quebradas que para el apoyo jurídico de la Secretaría de Obras Públicas, y a ofrecer cosas para los adultos mayores a nombre de una cosa llamada Visión Colombia,
¿Qué es Visión Colombia? Un apéndice de una cosa que se llama el equipo capaz del senador Sami Merek y el señor Juan Carlos Rivera Peña, y de lo que don William Restrepo llama vigilante, Carlos Alfredo. Eso está parando. Y la otra, la famosa madrina de la Comuna 7. Señora, en la Comuna 7 de Dos Quebradas no necesitamos madrina como usted con el contrato en tránsito. Siga trabajando en tránsito, haga bien su tarea y dedíquese a su trabajo con la plata que le pagamos los dos quebradenses, señora Liliana, y no necesitamos madrinas ni padrinos. Y al señor gobernador de Risaralda y al alcalde de Dos Quebradas, ni necesitamos enlaces, ni necesitamos padrinos. Necesitamos que se hagan las cosas que se requieren hacer en la ciudad. Y nos vamos con la parte publicitaria y ya regresamos. Que los foráneos no traen nada a Risaralda. Y alguien entonces, ¿para qué va a otras regiones a buscar los votos? Ese es el problema de la gente que habla para la generalidad, pero no se da cuenta que en la generalidad lo escucha mucha gente, Carlos Alfredo y William. El tipo que va y dice que no voten por los foráneos porque los foráneos aquí no vienen sino a llevarse los votos. ¿Y ellos qué han hecho a través de la vida? Ese candidato tiene la edad que yo tengo. Lo conozco de auto desde que tenía 13 o 14 años. Nunca le ha producido nada a la sociedad en Los Quebradas ni en Risaralda. Para que venga a decir ahora que no voten por los foráneos. Voten por los foráneos todos los que quieran. Todos los que quieran. Para no recibir nada con los de aquí. Voten por el que les dé la gana, pero no hay ningún problema, don William. Oiga, es que esto resulta muy divertido. Es creer, estos candidatos creen que la gente es tonta, que ellos pueden acusar a todo el mundo y acusar especialmente a sus propios coterráneos de situaciones y de cosas que ellos hacen en otros departamentos. Y no es que sea toda la culpa de ellos, sino la culpa de un Estado que se da el lujo de tener una suscripción total o nacional para elegir senadores y dejan así a muchos departamentos, de 13 departamentos en este momento no tienen un senador de la República, de manera que desde ahí comienza el problema. Ahora, pueden votar para senadores en todo el país, y por eso es que este señor dice que no voten por los foráneos, o sea, los que vienen de otros departamentos buscando votos aquí. Y entonces lo que ellos hacen en los otros departamentos, eso sí está bien. Es decir, hay una incoherencia absoluta y la sociedad tiene que aprender a escuchar, aprender a oír estas cosas y aprender a discernirlas, aprender a deshojarlas, a desmenuzarlas y a darse cuenta de que detrás de todo esto está el engaño de siempre, la mentira de siempre. Ahora con esta nueva ley, la 1864, van a tener un problema, pero se lo van a pasar por la galleta, como se dice, porque van a seguir haciendo lo mismo que han hecho toda la vida, que es ofrecer cosas, cambiar cosas, regalar cosas y engañar así a la gente para poder obtener sus votos. De manera que esta situación sigue siendo la misma mientras la sociedad no abra los ojos, como decía Pablo Bustos, y que se enteren realmente de cuáles son los verdaderos valores que tenemos que defender y no seguirle la corriente a quienes nos están engañando desde hace muchísimos años. Carlos Alfredo. Bueno, no, yo creo que aquí hay una tarea, como dice Pablo Bustos, he tomado atenta nota, en el sentido de que dice que esta pelea, pues sí, es cierto, esta pelea no es en la Procuraduría, esta pelea no la tenemos ganado en la Fiscalía, en la Fiscalía es muy difícil ganarles esta pelea, y menos en las altas cortes. Hemos logrado algunos avances para recordar los temas de los concejales de Pereira, el tema que realmente es de alguna manera el que rompió una estructura o rompió toda esta situación de que sí es posible enfrentar esta corruptela y a toda esta mediocridad de jefes políticos cuando se logra expulsar del Senado de la República al ex senador Carlos Enrique Soto Jaramillo, que era una persona intocable. Aquí pues realmente la gente simplemente en las esquinas y ahí en los cafés hablaba y de alguna manera rechazaba las prácticas de corrupción, las prácticas de mal gobierno, las prácticas de la politiquería,
de todo lo que tiene que ver con la mala función pública, con lo que se hace mal con la función pública que representaba ese señor y que sigue representando, porque de alguna u otra manera sigue teniendo poder político, hay que reconocerlo, eso no se le puede quitar, eso se lo quita la sociedad, eso se lo quitan los ciudadanos los que se lo despojan de esa investidura que le han dado, que en mala hora le entregaron como si fuera un benefactor y un gran dirigente social y político, a ello porque ahora se pavonea por todas partes con la hija, porque él quiere seguir teniendo y él sabe que en el Senado, que el poder es él y que el Congreso de la República entonces sean los grandes negocios donde se logran las grandes cosas para beneficio personal. Y por eso la actitud de una hija de meterla a la brava edad ya está en los risaraldenses y realmente le van a comer cuento. Pero decirle a la gente, esta pelea por la dignidad la hacemos con la sanción y el control social. Hay que sancionar a las personas, hay que repudiar lo mal hecho. Y hay muchas cosas por decir, pero en el caso de lo que hoy estamos hablando, del caso del senador, el señor Sammy Merer, de Juan Carlos Rivera y todos estos tipos, de donde tienen aliados como el gobernador de Risaralda, que es un simple pelele de ellos, una persona que es un mandadero, que está haciendo. Hoy yo he tenido conocimiento y he estado conversando con personas que me han buscado, que han trabajado y trabajan en el Hospital San Jorge del municipio de Pereira, y realmente lo que da uno, William, queda uno anodado, yo he oído muchas cosas, yo tengo conocimiento de muchas cosas, de todas estas trampas, de todo esto que se hace contra el patrimonio público, contra la función pública, pero lo que oí del Hospital Unitario San Jorge realmente me dejó pasmado. Es como unos tipos llegan, se han apoderado de ese hospital de forma casi que montaron una estructura desde lo jurídico en todo y tienen pleno control y dominio sobre el Hospital Universitario San Jorge. Llenaron al Hospital Universitario San Jorge, lo llenaron de contratistas. A los contratistas, a todos les compraron, óigase bien, celulares Samsung de última generación a cada uno de ellos para tenerlos control. Contrataron a un experto en software para que diseñara una CPP, para tener control sobre ellos. Y a todos esos contratistas les dieron una APP, William, y amigos todos. Y en esa APP tienen que involucrar 50 personas, óigase bien, 50 personas identificadas con cédula, teléfono, donde trabajan. Y esas personas, en el momento en que se les llame, tienen que decir al otro lado de la línea que están votando con la fórmula Merer Rivera. Y que además esas personas al lado de allá tienen que garantizar que ellos a su vez ponen 5 personas también a votar por esa lista. O sea, están haciendo una pirámide como lo que decía ahora Pablo Bustos, una pirámide, las mismas pirámides que en Colombia han saqueado el patrimonio de los colombianos. Como la última que él dice, la pirámide de la libranza, 1.8 billones que le sacaron a los colombianos, peor que Interbolsa. Y allá montaron eso, William, y que tienen que hacer eso. Y entonces me contaron otra serie de cosas que vamos a seguir aquí sacando para mostrar que realmente esa fórmula, como las demás fórmulas de la politiquería local y en Colombia, están destruyendo nuestro patrimonio, destruyen nuestra institucionalidad, destruyen nuestros valores, destruyen las buenas prácticas en el ejercicio público y destruyen ante todo los servicios que están a cargo del Estado y que están al servicio de todos nosotros los colombianos. ¿Cómo puede ser posible que un hospital construido con el esfuerzo de todos los pereiranos, un gran hospital desde principios del siglo pasado, que fueron más de 2 manzanas que se pusieron a disposición, ya ven la grandeza de este pueblo, que a principios del siglo pasado construyó un hospital de esas características, se lo ha ido remodelando y donde han pasado profesionales de las más altas especializaciones y los más altos valores que han aportado a la salud de los risaraldenses y de los pereiranos. Y que unos tipos entren ahora a saco roto a acabar con él. Y que nosotros aquí nos tengamos que... Y el que nos va a defender la salud. Y es el que nos va a defender la salud. William, ahí le tengo eso. Espero que usted también le voy a mandar la APP, William, pero a usted no le pongo 50, a usted le pongo 500, porque como a usted lo conocen tanto en todas partes del mundo, usted sí me tiene que multiplicar esa APP para poner a todo el mundo aquí al servicio de todo. William. ¡Qué horror! Óigame, esto del Hospital San Jorge es
es solamente una manifestación de la costumbre y el modus operandi del senador Sami Merech. La familia Merech, dueños de este canal o esa cadena de canales afiliados y de propiedad de ellos, de CNC, de televisión, hacen exactamente lo mismo. Hasta los empleados los obligan a tener cierta cantidad de votos para poder seguir trabajando. Eso, desde luego, está incluido en la 1864. Eso ya no lo van a poder hacer, porque eso da de 4 a 8 años de cárcel, si es que se aplica. De manera que la familia Merech, Sami Merech, ha hecho esto ya muchas veces en todas sus empresas y en todos sus negocios, que es a lo que se dedica él. Él prácticamente no hace nada en el Congreso como representante por Risaralda, sino que él va al Congreso y asiste al Congreso, y ahora que le dieron ahí el puestico en la Comisión Cuarta para dirigirla, y está encartado, porque no sabe qué proponer, no sabe qué decir, está hablando simplemente o repitiendo simplemente las cosas que esa comisión ha hecho o ha tratado de hacer desde hace muchísimo tiempo. Pero esto de montar una pirámide inmediata para poder conseguir votos y obligar a las personas que tienen bajo su control a participar, aunque no quieran, participar por obligación y a costa de su trabajo en las elecciones, poniendo votos y poniendo otras personas que tienen que multiplicar también los votos, es una costumbre de la familia Merech, de parte de Habib, el fugitivo que no se ha presentado ante las autoridades colombianas, y también de Sami Merech, que es el que administra el cuento de los Merech, y es una manifestación absolutamente contraria a los buenos modales legales y al respeto a las normas en este país. Y eso ellos hacen. Bueno, William, tenemos también con nosotros hoy a la defensora de derechos humanos de Ibagué, Nubia Rusi, que en las redes sociales, ella es muy viral en las redes sociales, hablando sobre el tema de la gente que habla del castrochavismo y del socialismo realmente, que es lo que está pasando en Colombia. Nubia Rusi, muy buenos días. Buenos días, ¿verdad? Mucho en Pereira, oye. Bueno, me alegra saludarla. Cuéntanos ese cuento de la gente que recibe todos los subsidios en Colombia y los mantienen enredados con el castrochavismo, y qué es lo que está pasando realmente en Colombia respecto a eso. Es el coco, ¿no? El coco moderno. Es el coco moderno. El coco moderno, como cuando le decían a uno, deja dormir temprano porque se lo va a llevar el coco. Entonces es el coco que está utilizando ahora Germán Vargas Lleras, y que ha utilizado el uribismo y ha acuñado una frase que ya se volvió popular, que es el castrochavismo. Y pues ambos ya murieron, ya murió Chávez y ya murió Castro. Pero Nubia, te vuelvo a llamar porque se nos dañó la llamada, ya te vuelvo a llamar porque se te está yendo mal. Voy a llamarte de nuevo para intentar entrar al aire. Carlos Alfredo, el tema que está tocando Nubia Rusi. Bueno, no, yo quería volver a retomar lo de la situación, pues no tanto del Hospital Unitario San Jorge, que lo vamos a ir trayendo en los próximos programas, donde vamos a mostrar todo lo que está pasando al interior de ese importante centro médico y de salud del departamento de Risaralda, y no solamente el departamento de Risaralda, de la región vecina, porque allí llegan pacientes del norte del Valle, llegan pacientes del Quindío, llegan pacientes de Caldas, del Tolima, en fin, es una institución construida con el esfuerzo y con el aporte de todos, de todo el capital científico que tiene Risaralda, de todo un capital humano, de un capital de aporte también de personas que han aportado desde el punto de vista de las organizaciones sociales, que han engrandecido ese centro de salud, y que además ha demandado recursos permanentes de parte del patrimonio público, y que se ha construido y que entran ahí a saco roto. Y además pero quería traer a usted para comentarle lo siguiente.
Esta semana que estuvo el director de la CARDER en el municipio, en el Consejo de Pereira, donde se trataron muchos temas, hemos vuelto a insistir en una situación que los pereiranos tienen que conocer y hay que hacerles llegar a todos esta nota. Hay una situación grave de riesgo como la del colector Egollá en un sector de la quebrada La Dulcera, entre el edificio Alquitrave, detrás de Confamiliar, allá en la clínica Confamiliar, en la circunvalar, en la parte de atrás, donde nace la quebrada La Dulcera, hacia las estribaciones del Cerro del Mirador y la clínica Pinares. Alrededor de todo su recorrido, hace unos 30 años, el papá de los Merer, sin permiso de ninguna autoridad, con la tolerancia de todas las autoridades locales, de la misma corporación autónoma y de las alcaldías, permitió que este señor, para apropiarse de todo el espacio que había allí en esa zona, de lo que es esa zona que es de un gran valor desde el punto de vista del valor de la tierra y del sector urbano, canalizó esa quebrada, la canalizó de cualquier manera. Y fuera de eso, esa quebrada la fue llenando con toda la tierra de lo que cortaban en otras partes donde hacían actuaciones urbanísticas, donde construían edificios, donde se mejoraban algunos terrenos y todo, recibía tierra, pero también allí se depositaron todos los escombros, la gran mayoría de los escombros que se causaron a raíz de las tragedias de los sismos del 95 y 99. Y eso se llenó de escombros, de basura y de tierra. Hoy ahí ese colector, cuyas profundidades están entre 5 y 22 metros, una investigación de Aguas y Aguas, contratada por esa empresa, ha demostrado que está en grave riesgo de colapsar. Y para evitar el colapso hay que intervenir. Intervenir es que hay que volver a abrir y volver a construir un colector nuevo. Esa intervención nos cuesta a todos nosotros 25.000 millones de pesos. Óigase bien, 25.000 millones de pesos, que no los tenemos y que hay que ir a cobrarlos por impuestos, porque eso se va a colapsar. Y aquí nadie responde. Esos son los legados que nos han dejado unas personas que se creen los dueños de la actuación política, que ponen e imponen alcalde, gobernador, funcionarios en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Desarrollo Social, en infraestructura, en planeación, que nos gobiernan. Entonces hay que decirle a la gente, ¿hasta cuándo nos van a seguir gobernando estos señores que solamente nos traen tragedia, pobreza y atraso? ¿Hasta cuándo? Y eso no puede quedar simplemente en un hecho histórico. No, es un hecho reciente, porque ese hecho que se cometió hace tantos años con la tolerancia de los que hoy gobiernan, porque eso se hizo con muchos de los que gobiernan hoy, que todavía siguen mandando políticamente. Los que están por debajo de la mesa, los que están por debajo detrás de bambalinas. Hoy, para que todos sepan, esa plata, 25.000, que no se las invertimos, que no la invertimos ni en educación, porque los planteles educativos están en pésimo estado, ni en vías, ni en salud, porque hay centros de salud en Pereira que se han cerrado y en Dos Quebradas, donde no hay un peso para reubicación de vivienda digna, como en el caso de todas las personas que están en zonas de riesgo, alrededor del río Tun, de las quebradas y todo. Sí, vamos a tener que irlo a hacer, porque allá también hay unos edificios construidos donde los dueños no tienen ninguna culpa, les metieron en embuchado. Hoy esos edificios, esas construcciones también están en riesgo. Eso es el legado de los señores Merer. Y yo creo que de esa misma manera, como lo han hecho allá, es como están manejando el Hospital San Jorge. ¿Qué opinas, William? Eso es absolutamente cierto, Carlos Alfredo. Es que una vez hecha la primera picardía, las demás ya son muy fáciles, aparentemente, de hacerlas. Y los Merec han hecho precisamente eso. Eso les funcionó y les ha seguido funcionando. Y esto de Egollá, óyame, ya se está hablando de una verdadera catástrofe en caso de que Egollá reviente. Y es posible si no se realiza pronto la construcción o la reconstrucción de Egollá, porque tienen, después de que la Dulcera fue completamente canalizada y tapada con escombros que el papá de los Merec recogía en todas las partes y los llenaron de basura y los llenaron de escombros, todo eso se taponó y taponaron una salida de agua para convertirla o cambiarle prácticamente el cauce y destino. De manera que esto que está ocurriendo en este momento en la Dulcera, con la Dulcera y el colector de Egollá, también es porque esas tierras que están alrededor de esta zona
también han sido de los MEREC, y porque allí se han construido edificios muy importantes y porque por ahí el metro cuadrado es mucho más caro que en el resto de la ciudad de Pereira, excluyendo a Cerritos. De manera que esto tiene mucho de ancho y de largo, y los MEREC están envueltos en todo este cuento, y la gente sigue comiendo y aceptando estas explicaciones que los MEREC dan, que no tienen ningún sentido. Es como quitarle el bombón a un niño y tratar de convencerlo filosóficamente de que eso le hace daño. Eso no debe ocurrir, sobre todo con los pereiranos, que nos las damos de listos y de vivos. Bueno, William, y viene lo otro también. Pereiranos, los quebradenses y risaraldenses. Del bolsillo de ustedes sale los daños que nos hacen estos políticos y sus familiares, los daños que nos hacen los que se robaban los lotes y hacían todo hace 40 años, que todavía están por debajo de la mesa asesorando, porque son los que asesoran cómo se hace la picardía. Y vuelvo a regresar de nuevo. Nubia, muy buenos días. Muy buenos días. Muy interesante debate. ¿Cómo se encuentran por Pereira? Muy bien, Nubia, muy bien. Bueno, aquí estamos para poder controvertir, aportar, ayudar a orientar a las personas, y pues muy agradecidos por la oportunidad. Bueno, Nubia, la pregunta es lo que tienes viral sobre lo que se habla del socialismo, de los subsidios en Colombia, y como han querido decir que dices el coco del castrochavismo, porque te lo digo también, el 55% de los colombianos se comieron ese cuento, porque como la gente dice, ay, es que lo dijo fulano. Ese es un problema grave, pero cuéntanos la historia como tú la tienes planteada. Bueno, la historia realmente es que nuestro sistema de gobierno y nuestro sistema económico no ha cambiado desde hace 20 años. Los últimos 20 años tenemos el mismo sistema de gobierno en donde dos partidos dominan y se crean condiciones para que también gobiernen otros apoyando las minorías, y tenemos un sistema económico que es ordenado por el Banco Mundial. Realmente quien ordena la política económica y la política social es el Banco Mundial. Entonces se crean todos esos programas de cohesión social como Familias en Acción, Programa de Oportunidades Rurales RESA, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, Sistema de Oportunidades Rurales, e incluso las mismas viviendas de interés social, que no es otra cosa que darle a los pobres la oportunidad de vivir contentos con una cosa muy poca. Y nosotros tenemos en este país 8 millones de personas, 8 millones de personas registradas en condición de desplazamiento forzado, desde la ley 387 de 1997. Esas personas, esos ciudadanos que aparecen entre comillas como desplazados, no tributan ninguna clase de servicio. ¿Cierto? Ellos no pagan salud, no pagan educación, están priorizados en todos los servicios estatales, pero nosotros, la clase media, ustedes, la clase media, tributan sobre el 40% del ingreso de sus contratos para poder sostener estos programas sociales. Pero no solamente los desplazados, también tenemos alrededor de 3 millones de personas en línea de pobreza extrema, plenamente identificados por la Red Unidos y el CISBEN. Luego, entonces, cuando a la gente se le dice que el socialismo es malo, pues lo primero que tiene que decir es que le tienen que quitar todos esos subsidios que aportamos nosotros los contribuyentes, ¿cierto? Claro que los pobres también pagan impuestos. Cuando compra una libra de arroz les están descontando o les están mejor cobrando el impuesto de venta agregado o el IVA, el valor agregado. Luego, entonces, nos han dicho y nos han mentido diciendo es que nos vamos a volver como Venezuela, pero lo que no dicen de Venezuela es que allá no hay peajes, mientras nosotros aquí tenemos entre Ibagué y Pereira 4 peajes, y hemos pagado las carreteras 20 veces y seguimos pagando por pasar por nuestras carreteras, que este país es el país en donde más veces se aumenta la tasa de gasolina, que este país es el único país en el continente que le paga a las multinacionales subsidios para que vengan a llevarse los recursos naturales. Entonces, ¿y por qué ocurre eso? Porque los medios de comunicación empiezan a acuñar, a meter en el subconsciente de las personas esta especie de miedos, de cocos, como les decimos nosotros, ¿no? El coco del castrochavismo.
Primero, es imposible, literalmente, que nuestro gobierno se vuelva como Venezuela, porque simplemente nosotros somos un sistema económico diferente. Y yo se lo resumo a la gente muy fácil. ¿Ustedes creen que Luis Carlos Sarmiento Angulo va a invertir en el país en una clínica de última tecnología para combatir el cáncer si cree que lo van a expropiar como se expropiaron algunas propiedades o algunos elementos de propiedad privada como en Venezuela? Eso sería muy tonto de su parte, ¿no es cierto? Yo le digo, para que el país pueda convertirse en el castrochavismo, pues hay que quitárselo primero a la banca, ¿cierto? Al sistema bancario, y segundo, a los inversionistas privados. Y evidentemente eso no ha pasado, ni va a pasar, porque eso nunca se negoció en ninguno de los acuerdos de La Habana. Habla de tocar ni el modelo político ni el modelo económico. Esa es la razón por la que hoy la guerrilla de la ex-FARC tiene un partido que se llama Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que entra a competir políticamente en igualdad de condiciones con cualquier otro partido, ¿cierto? Entonces uno, como tú lo sabes, Jorge, mi padre fue secuestrado y desaparecido por las FARC. Nosotros somos unos sobrevivientes del conflicto. Entonces uno dice, ¿realmente qué fue lo que negoció las FARC? Porque si incluso están viviendo en una tierra ajena, porque ni siquiera el gobierno les compró la tierra donde están instaladas hoy día las zonas veredales, ¿qué fue lo que negociaron? Y uno pudiera decir, bueno, lo que negociaron fue su derecho a seguir viviendo en libertad y a sobrevivirle a la tecnología y a la arremetida militar. Es que son 54 años de guerra para seguir en lo mismo. Y ahí están acuñando otra frase, es que la guerra no nos dejaba ver la corrupción. Y yo pregunto, Jorge querido, ¿cuál es el pueblo de Colombia gobernado por las FARC que hoy día puede ser un modelo de lo que ellos están ofreciendo? Bueno, Nubia, interesante el planteamiento y te estaremos llamando con frecuencia porque tus temas son importantes y sabemos que en Ibagué tomas partido, ahora andas en un asunto ambiental sobre Acrópolis, algo así que están manejando, y yo estaré llamándote para que nos estés hablando de nuevos temas. Pero con todo cariño, y hay que decirle a la gente, ustedes los medios de comunicación tienen la responsabilidad. Castrochavismo estamos hace mucho tiempo, hay más de 12 personas disfrutando, viviendo y sosteniéndose con la ayuda estatal. Eso es el socialismo, utilizar los impuestos de la gente para favorecer al más débil. Aquí no es así, aquí vamos a favorecer al más vivo. Bueno, Nubia, muy amable, muy agradecido por tu comentario y estaremos en contacto permanente para seguir contigo en temas importantes de la región, Carlos Alfredo. Bueno, muy interesante comentario. Me gusta lo que ha expresado Nubia en el sentido de que este es un modelo impuesto por el Banco Mundial, un modelo económico que hace agua. Impuesto por el Banco Mundial, ese modelo no lo hemos construido nosotros, nos lo han impuesto. ¿Para el servicio de quién? Para el servicio de los grandes inversionistas nacionales, para el servicio de los inversionistas extranjeros y para el servicio de los grandes del sector bancario, que es un sector completamente monopolístico de unos pocos y que simplemente usufructa del trabajo nuestro. Entonces aquí el castrochavismo ya nos lo impusieron hace mucho tiempo, cuando nos ponen, como dice Nubia, a imponer una serie de contribuciones, los servicios públicos domiciliarios de estrato 5 y 6, comercio e industria, las tasas que todos los días se inventan, el impuesto del IVA, que es lo más regresivo que hay, en fin, todo lo que pagamos, los peajes, pagamos la pensión, pagamos salud, pagamos estampillas, pagamos de todo, al final todo eso se va en la gran corrupción y dando pie a unos programas que al final la mitad de los costos de esos programas también se quedan en el bolsillo de los dirigentes políticos, y lo que le llega a la gente es eso, es una serie de, por ejemplo, en el caso de los programas de vivienda, unos programas donde la gente ya permanentemente prefiere abandonarlos o negociarlos o tirarlos porque no llenan las mínimas condiciones de punto de vista de derechos y de calidad de lo que se entrega y para tener una buena calidad de vida. O mire el sistema de salud que se enfrenta, o mire el sistema de salud de atención a la tercera edad de un auxilio de 150 pesos cada 2 meses para unos pocos, o lo que tiene que ver con las familias en acción para unos pocos. En fin, eso es un problema de empobrecimiento, más que de castrochavismo, es un problema de sometimiento. Y como lo decía Pablo Bustos, que eso es un problema de pirámides.
Aquí hay unos sectores dedicados a robarse el patrimonio público y el patrimonio de los colombianos. Puras pirámides, aquí estamos llenos de pirámides y pirámides. O si no, ¿qué es la contratación pública en Colombia hoy con un solo pliego, con los pliegos Sastre? Una pirámide de apropiación del patrimonio público. Bueno, y los hospitales pidiéndole a las EPS que hagan la tarea, que le paguen a los hospitales y en el hospital comprando celulares para contratizar y todo. Pero vamos con la parte publicitaria y ya venimos con el... Este es el espacio de la Red Nacional de Veedurías de Colombia, RedVer, y los comités cívicos contra la corrupción en todo el país. La corrupción inhabilita los organismos del Estado, desintegra los propósitos de una democracia y lleva a los pueblos al despeñadero final. Nosotros vivimos bajo esta sombra de ilegalidad y quienes tratamos de enfrentarla o terminamos muertos o en la cárcel. Porque es que la corrupción desbarata el orden natural de las cosas y convierte a sus defensores en víctimas potenciales de la persecución judicial o del atentado material. Dentro de este marco de la corrupción hemos descubierto la existencia de un cartel de la tutela, aprovechada por los funcionarios que se niegan a contestar las preguntas de los periodistas, de los que le ponen la vida para defender la verdad y no la negocian, por un silencio sepulcral que tiene como epitafio un cartón universitario que se hubieran podido evitar. Algunas de estas tutelas interpuestas por funcionarios mencionados en comentarios libres de periodistas independientes terminan sancionando al periodista, al que obligan a retractarse o a llegar a un acuerdo, siempre favoreciendo al funcionario que esconde su comportamiento sin darse cuenta que su culpabilidad florece en la superficie con más autenticidad y claridad. En otros casos, como el del periodista de Todelar Leonel Arbeláez, entutelado por el director de la Cámara de Comercio de Pereira, Mauricio Vega, por decir y preguntar sobre lo ocurrido en Confamiliar, que afortunadamente terminó en que el juez rechazó la tutela de Vega Lemus, el fallo fue a favor del periodista Arbeláez, al que felicitamos, y felicitamos también al juez. La verdad nunca es negociable. Vega Lemus también ha demandado a otros periodistas por las mismas razones, y parecería como si el cartel de las tutelas tuviera como propósito final callar las voces de quienes preguntamos lo que el pueblo no se atreve a investigar. No se puede negar que en esta época de destape delincuencial existe un desespero de aquellos que se han dejado seducir por el dinero rápido y fácil, o por el vocabulario y promesas de los políticos que superaron los umbrales de la corrupción desde hace muchos años. Por ejemplo, ¿cómo les parece que Diego Patiño Amariles, liberal y manipulador político de profesión, pide ahora que voten por sus enemigos de antes? Hace campaña por defender al alcalde Juan Pablo Gallo, otro metido hasta el cuello en problemas que lo tienen al borde del retiro, y por Isaza, que vive en Bogotá y no genera confianza, porque confunde las lealtades y obedece a la casta Gaviria que entre los árboles dirige las operaciones políticas en Risaralda, negándose al retiro, porque el expresidente y su séquito no han podido entender que la politiquería barata era de su siglo, no de los nuevos tiempos, y se quedaron pidiendo y pagando favores, es decir, amasando la corrupción para que dé más espesor. Por la corrupción tenemos un país donde ser periodista es un riesgo, y un departamento, Risaralda, donde en la asamblea una de las diputadas afirmó en un discurso que, cito, inconveniente. Políticos y funcionarios de empresas semipúblicas que se gastan los presupuestos pagando a quienes escriben no hablen bien de sus gestiones. Alcaldías y gobernaciones con un staff de comunicaciones enorme. Secretarios de despacho con su propio equipo de comunicaciones. Todos cultivando la corrupción. Y en otros departamentos, periodistas menos afortunados que son asesinados, como el editor del Canal 14 de Cali, Hans Wilson Borja, o el atentado a puñetazo del actor mexicano Eduardo Llanes contra un periodista de Univisión, porque éste le hizo una pregunta que al actor no le gustó.
o la golpiza que hace un tiempo Octavio Carmona, un excongresista inhabilitado de por vida por haber cometido delitos en la Cámara de Representantes, le dio al periodista Toño Pueblo, porque no pudo responder las preguntas que el reportero le hizo. Muchos dicen que es falta de tolerancia o atrevimiento del periodista. Yo digo que es simplemente una consecuencia de la corrupción que ha corroído el tejido social y solo con violencia tratan de ocultar lo que no quieren que llegue al pueblo para poder seguir engañándolo, como lo están haciendo hoy políticos como Sami Merek, que solo aparecen cada 4 años, o los que ya empezaron a ofrecer electrodomésticos o a entutelar a los periodistas, tratando de esconder sus ambiciones políticas en forma descarada. Pero no prevalecerán, jamás van a ganar el reto a la verdad, porque ésta siempre se impondrá, tarde o temprano. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Muchas gracias. Bueno, William, con tu comentario haz la despedida. William. Bueno, Carlos Alfredo, nos despedimos. Bueno, para todos un feliz sábado, un feliz puente para todos los pereiranos, los risaraldenses, todos los que nos escuchan. Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Y volveremos con más acciones para que la gente conozca la realidad de lo que está viviendo la administración pública y lo que es la función que cumplen estos dirigentes políticos que pretenden perpetuarse en el manejo de las cosas públicas. William, ya se fue. Bueno, se fue don William y dejemos el último apunte. Señor personero de Dos Quebradas, puede hacerse homenajear de quien quiera. Puede haber presentado 7.000 tutelas. Eso para mirarlo a ver cuáles fueron útiles y cuáles no fueron útiles. Puede hacer todos los espectáculos que quiera, como se lo dijo don William Restrepo, con un político fracasado como jefe de campaña política suya para la alcaldía de Dos Quebradas. Puede decir lo que quiera, pero si va a hacer campaña política con la merienda con el personero, retírese de personero y vaya, haga su campaña política. Y hasta aquí llegamos hoy en esta, en mi opinión. ¿Cuál es la suya?